Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano TV que, como todas las semanas, emitimos desde Latinoamérica para todo el mundo. Y hoy vamos a volver a emitir un nuevo capítulo del programa que está realizando para la cadena Almayadín, la cadena panárabe, la conocida médica cubana, hija del comandante heroico y una gran luchadora y activista internacionalista. Nos referimos a Aleida Guevara, que desde hace ya 2 meses está realizando un programa que se llama Sencillamente Aleida Guevara, donde ella comenta la coyuntura nacional e internacional, habla de Cuba, pero también habla del mundo, y en esta oportunidad va a referirse a Aleida a las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, las relaciones agresivas por parte del imperio norteamericano contra la Isla de la Dignidad. Los atentados, las conspiraciones, las sanciones, el bloqueo, todo lo que Estados Unidos realiza permanentemente contra el pueblo y la revolución cubana. Vamos a verla y escucharla a Aleida Guevara. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se sienten bien? Estoy contenta de estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Aleida Guevara, soy médico cubana, madre de 2 hijas de las cuales estoy muy orgullosa. Desde muy joven estoy implicada con los pueblos que luchan por su libertad, su independencia, su identidad. Así me educó mi madre, bajo la ternura y la fuerza de mi gente, con el ejemplo y la guía de mi padre, Ernesto Guevara, más conocido como el Che. Los cubanos que nacimos después de 1959 hemos sentido la presión del gobierno de Estados Unidos en toda nuestra existencia, en todas las facetas de la vida. Ellos han hecho acciones terroristas contra el pueblo de Cuba, desde la voladura de un avión de Cubana de Aviación con todo el equipo juvenil de esgrima adentro, que fue un dolor tremendo para nuestro pueblo, hasta acciones contra nuestros alimentos, plagas en las plantas, enfermedades en los animales y también enfermedades sobre los seres humanos. Sí, también hemos perdido vida por enfermedades transmitidas por ellos. ¿Por qué? ¿Por qué todo eso? ¿Qué hemos hecho para merecer este trato, estas acciones Made in USA? ¿Por qué? En un mundo gobernado por las transnacionales de la información o desinformación, este programa les invita a un camino diferente, quizás algo indisciplinado. Si usted quiere seguirnos semanalmente, hágalo, sencillamente con Aleida Guevara. En este 2024 se cumplirán 10 años del anuncio de la voluntad de comenzar nuevamente las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. 60 años de ruptura, realmente con relaciones muy difíciles entre Estados Unidos y Cuba. Pero Cuba siempre ha tenido la voluntad de tener un diálogo abierto, tanto con el gobierno como con el pueblo de Estados Unidos. Lo único que nosotros exigimos y exigiremos siempre es el respeto a nuestra soberanía y, por supuesto, al derecho que tiene Cuba de construir una revolución socialista.
Eso nos indica a nosotros dos cosas. Primero, la bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada. Para hablar más profundamente sobre el tema de las relaciones de Estados Unidos y Cuba, tenemos hoy un invitado especial, el doctor en Ciencias Políticas, José Ramón Cabañas. Buenas, profe. ¿Cómo anda? Buenas, Leida. Bien, gracias por la invitación. Realmente me han dicho que usted lleva ya como 40 años en el servicio diplomático cubano. ¿Es cierto eso, verdad? Ya. ¿Y cuáles han sido sus últimas funciones? Bueno, en estos momentos soy director del Centro de Investigaciones de Política Internacional, que está adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores. Inmediatamente antes estuvimos 8 años en Washington, los últimos 5 como embajador de Cuba ante Estados Unidos y los 3 anteriores, o sea, los 3 primeros, como jefe de la sección de intereses de Cuba en Washington. Bueno, entonces tiene muchísimo que contarnos y de buena mano, ¿verdad? Porque el conocimiento es directo. Entonces, a mí me interesaría que los compañeros y los señores que están escuchando esto puedan entender de verdad por qué esa agresividad de Estados Unidos por Cuba durante todos estos 60 años. Bueno, los argumentos que utilizan para fundamentar esa política son realmente secundarios. Lo que debemos recordar es que justo al triunfo de la revolución, incluso desde antes de Estados Unidos, se estaba tratando de que ese esfuerzo revolucionario fracasara, no llegara a consumarse. Cuando triunfa la revolución, inmediatamente se inician los planes desde Estados Unidos para que el proceso revolucionario no se concretara, los cambios que prometía la revolución. Y muy rápidamente se va conformando una política de Estado, que es lo que debemos entender, con una serie de elementos que la componen, se articula para enfrentar la revolución cubana. En un primer momento era sencillamente el enfrentamiento más directo, pero que iban desde la presión a ciertos sectores de la población cubana para que abandonaran el país, la instigación a elementos contrarrevolucionarios, grupos contrarrevolucionarios. Eso se fue articulando y, digamos, refinando, para decirlo de alguna manera, hasta el momento en que se declara la política de bloqueo contra Cuba en el año 62. Que en aquel momento, si revisamos la directiva presidencial 3447 firmada por Kennedy, en su primer párrafo, hablando de argumentos, se decía que se debía disponer un bloqueo contra Cuba porque Cuba tenía una relación especial con la antigua Unión Soviética, la desaparecida Unión Soviética, y con la República Popular China. Bueno, hoy no existe la Unión Soviética como tal y la República Popular China, a pesar de las diferencias ideológicas, sigue siendo el principal partner económico de los Estados Unidos. De ahí en lo adelante, bueno, antes del 62 estuvo la utilización de la vía armada con la invasión por Playa Girón. Durante los años 60, las bandas armadas, de alzados armados al interior de Cuba, financiadas por la CIA, respaldadas por la CIA. Y de entonces acá se pasa por distintos momentos donde se utilizan distintos argumentos para enfrentar a Cuba. Si Cuba apoyó o no a los movimientos de liberación nacional en países, sobre todo de América Latina y mucho más allá, la presencia cubana en África, que no solo con carácter militar, en África estuvimos enseñando y proveyendo servicios de salud a muchos países. Y si
llegamos a una época más reciente. Recordemos que los últimos argumentos han sido, ya en la etapa de Trump, los supuestos ataques sónicos contra el personal diplomático, que se demostró que nunca existieron, la supuesta presencia militar cubana en Venezuela, que nunca tampoco la pudieron probar, y más recientemente supuestas violaciones a los derechos de nuestros ciudadanos en momentos en que la crisis económica se hizo más severa, producto de las medidas de bloqueo y producto del enfrentamiento a la COVID. Algún día, algún investigador publicará más de un libro sobre los argumentos que se han utilizado para oponerse a Cuba, pero lo que está de fondo es una política de Estado para que la revolución cubana no exista, que no haya un país que le hable de igual a igual al gobierno de los Estados Unidos y sobre todo acabar con el ejemplo que esto significa, en primer lugar, en términos de Caribe y América Latina. Nosotros somos un país tan chiquitico, tan pequeñito, que ¿qué daño realmente se le puede hacer a Estados Unidos? ¿Por qué ese temor a Cuba? ¿Por qué? Bueno, la palabra que puede resumir eso es el ejemplo. Estados Unidos, para reproducirse como sistema, para mantener su dominio en el orden o desorden internacional que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial, y para mantener su hegemonía, una parte importante es lograr que sobre todo países del mundo subdesarrollado tengan una posición de dependencia económica, política, que las clases y los partidos principales de esos países estén supeditados a los designios de Estados Unidos. Es claramente así en el caso de América Latina, y ellos han conservado hasta hoy una capacidad de influir en partidos políticos, de utilizar elementos de carácter judicial contra figuras políticas. No lo han logrado hacer en el caso de Cuba. Entonces, en la misma medida que Cuba mantiene una posición soberana en los temas internacionales, en la misma medida en que Cuba gestiona la relación bilateral con Estados Unidos de la manera que lo hace, es un ejemplo. Si ese ejemplo se repitiera, Estados Unidos hubiera visto amenazada la hegemonía de la cual ha gozado durante más de 50 años. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con nuestro invitado. Armado con un rifle de asalto, un hombre dispara de forma indiscriminada contra la Embajada de Cuba en Washington. Unas cuadras de la Casa Blanca, utilizando... Estas son las imágenes del ataque ocurrido el pasado. Según la policía, el hombre detenido tiene antecedentes psiquiátricos y aseguran que la investigación se está llevando a cabo con total transparencia. Y se arropó en la bandera de los Estados Unidos. Después de las imágenes que hemos visto, tenemos que preguntar al profe si él lo vivió personalmente, ¿los dos ataques o solo uno de ellos? No, nosotros estábamos en Washington el 30 de abril del 2020, cuando se produce el primero de estos hechos. No estábamos físicamente en el edificio de la embajada, era de madrugada. Nos localizaron en la residencia y bueno, a escasos minutos estábamos llegando a la embajada, al edificio. Ahí nos encontramos la policía de la ciudad de Washington reaccionando ante lo que acababa de suceder. De inmediato informamos a nuestras autoridades en Cuba
y empezamos a ponernos en contacto con las autoridades estadounidenses que ya habían sido informadas por las autoridades de la ciudad de Washington, del Distrito Columbia. La Embajada de Cuba está situada entre la Embajada de Lituania y la Embajada de Polonia y está rodeada de edificios de viviendas. O sea, por lo que estoy diciendo, es una zona de alta sensibilidad desde el punto de vista de seguridad, donde se suponía que los mecanismos que deben prevenir estas situaciones hubieran funcionado. Parte en eso justifica nuestra sorpresa y la propia sorpresa de los policías y los directivos que actuaron en ese momento, que trataban de comprender lo que había sucedido. Y después las propias autoridades de la ciudad solicitaron permiso para entrar al recinto porque a ellos les preocupaba el uso de explosivos, otro tipo, y querían descartar totalmente que esto estuviera sucediendo. Después se presentaron los especialistas de balística para poder ver en cada caso. Nosotros mismos realizamos una revisión ocular física del edificio. Eran más de 30 impactos de bala, donde un fusil de combate, que algunos de ellos llegaron incluso por el ángulo en que se hicieron al segundo piso de la instalación, y nos permitió afirmar, como lo hicimos en ese momento ante la prensa local que nos entrevistó, que en el caso de haberse producido de día hubiera sido una masacre, no solo de nuestro propio personal, sino de los visitantes que hubieran estado en el recinto, que muchos de ellos son ciudadanos estadounidenses que nos visitan por diversas razones. Y esa persona fue tomada presa. Esa persona, en cuanto se produjo el hecho, nosotros una de las cosas que hicimos fue revisar las cintas de seguridad, pero cuando llegamos a la instalación estaba detenida en un vehículo. El individuo, después de realizar los disparos y de hacer las declaraciones y las gesticulaciones que hizo, se entregó sin ofrecer resistencia, un poco que esperaba que ese era el final del hecho, ¿no? De que iba a ser detenido, y no ofreció resistencia. Y hasta ahora no ha tenido ninguna condena. Que tengamos conocimiento o no, en ese momento tenía que ser llevado a una instancia del sistema judicial de Estados Unidos, un tribunal especial que no estaba sesionando con motivo de la COVID, y se nos dieron seguridad de que en su momento el individuo sería procesado según la ley estadounidense. Nuestras autoridades, en su momento el canciller cubano dijo que era evidentemente un acto de terrorismo, que esto no se podía describir de otra manera. En esas horas empezaron a salir artículos de prensa, información en general, que hablaba de un supuesto desequilibrio mental del individuo, pero las autoridades cubanas estuvieron en capacidad de entregar al gobierno estadounidense información de cuáles eran los medios en que este hombre se desempeñaba, las influencias que tuvo sobre sí mismo, y que en general nosotros consideramos, como consideramos hoy, que es el resultado de una política de hostigamiento contra Cuba, un discurso político severo, de extremista contra Cuba, y una política durante años de dejar hacer a los individuos que han enfrentado a la revolución y han apoyado el terrorismo desde el territorio estadounidense. Y de verdad a uno le choca mucho que entonces aparezca Cuba en una lista de patrocinadoras del terrorismo. Es una cosa tan contradictoria que no logramos explicarlo realmente. ¿Cómo podríamos hacerle entender esto a los oyentes? Bueno, a ver, esa supuesta lista es un mecanismo estadounidense para imponer sanciones o limitaciones adicionales contra países extranjeros. En el caso de Cuba está demostrado documentalmente, aparece en las memorias de un individuo que tuvo un papel, sirvió de testigo a cómo Cuba fue incluida por primera vez en el año 1982. Antonio Zamora, que fue director de temas legales de la Fundación Nacional Cubano-Americana, que fue asesor personal de que el primer presidente de la Fundación Nacional Cubano-Americana, en el momento de su fundación hay un vínculo, hay un intercambio de favores entre estos individuos y el gobierno de Ronald Reagan, y cuando ese presidente le pide a esta organización, creada con un propósito electoral para buscar apoyo al Partido Republicano entre la población cubana de la Florida, cuando este individuo le dice al presidente Reagan que va a ofrecer ese apoyo, Reagan le dice, ¿a cambio de qué?
y el favor era que incluyera a Cuba en la lista de países terroristas con la cantidad de sanciones y de medidas adicionales que eso significa. Insisto, es un mecanismo político con el único objetivo de ejercer una presión adicional sobre nuestro país. Y bien fuerte, porque esta lista no es solamente una cuestión, digamos, por hacernos daño. Claro, sí, no es una declaración política, tiene efectos concretos desde el punto de vista fuerte. Económico, comercial y sobre todo desde el punto de vista financiero. Las regulaciones que pesan sobre el funcionamiento diario en los bancos estadounidenses dicen claramente, la primera limitante es usted no puede ofrecer servicio a un país que está en la lista, y hacia abajo hay otras limitantes, pero esta es la principal. Entonces, según su opinión, ¿cómo serán las relaciones de Estados Unidos y Cuba en los próximos años? Bueno, eso va a depender, como siempre pasa en política exterior, de qué pasa hacia el interior de la sociedad estadounidense. La sociedad estadounidense, como vemos cada día, está cada vez más polarizada, cada vez más difícil pensar que los grupos políticos, no ya los partidos federales, sino los grupos políticos al interior de esos partidos federales, pueden llegar a un acuerdo para resolver los problemas urgentes que tiene la sociedad estadounidense, cuáles serán los presupuestos. Entonces, a nivel de gobierno, repito, se requerirá de una decisión de moverse en uno u otro sentido. Ahora, lo interesante en esta situación es que en el mismo momento que no existe una definición en ese sentido, al interior de la sociedad estadounidense existen amplios sectores, no son minorías, son amplios sectores que quisieran ver una relación distinta con Cuba. Si nosotros hablamos del sector de la agricultura, por ejemplo, podría decirse que casi que de manera unánime los productores, las principales empresas que articulan lo que se llama el lobby agrícola en los Estados Unidos están a favor de una relación normal con Cuba, que puedan no solo exportar hacia Cuba y ofrecer ciertos servicios, sino que se puedan beneficiar de la producción agrícola limitada pero ecológica que hace Cuba, sin el uso de químicos, que se puedan beneficiar de productos cubanos en la biotecnología para la salud animal y vegetal, y otros temas de formación de especialistas. Solo la Universidad de La Habana tiene 57 acciones de intercambio con universidades estadounidenses. Dicho de otra manera, el bloqueo no detiene ni el intercambio entre científicos, ni el intercambio entre especialistas, ni el intercambio a nivel cultural. Debemos recordar que en el año 2018, bajo el gobierno de Trump, una institución estadounidense como es el Kennedy Center organizó el Festival de Cultura Cubana, posiblemente más grande que hayamos tenido, sin duda en Estados Unidos, pero que hayamos tenido alguna vez en el exterior, lo cual también dice que a pesar de las medidas de bloqueo, la cultura, el intercambio cultural no se puede detener. Hay un grupo de temas que tienen que ver con la vecindad. Estamos tan cerca, las autoridades de aeronáutica de Cuba y Estados Unidos intercambian información diariamente sobre 800 vuelos. Entonces la pregunta sería, si ese diálogo no existiera, ¿qué sería de la seguridad de esos pasajeros? Hay cuestiones que tienen que ver como que el Caribe siga siendo un mar limpio ante los propósitos de varias empresas de hacer perforaciones fuera de frontera para la búsqueda de hidrocarburos. Bueno, Cuba y Estados Unidos son parte de un acuerdo multilateral, las 5 partes son también parte de México, Jamaica y Bahamas, para poder responder de manera coordinada si sucediera un accidente en uno de esos pozos de perforación, y hay un grupo de medidas que son también preventivas. Es de interés de todos los países en la región que esa conversación y ese intercambio permanezca. Entre Cuba y Estados Unidos se intercambia información directa y a través de Interpol sobre criminales internacionales, sobre todo en operaciones de narcotráfico. Entonces, muchas preguntas tendrían que hacerse las agencias de seguridad estadounidenses de si esta información no se trasladara, el impacto que tendría en Estados Unidos. Entonces, como producto de todo esto y de lo que es hacer política en Estados Unidos y obtener votos y las discusiones que se producen a nivel de Congreso, entonces, producto de todo eso, será la nueva política hacia Cuba. Tendríamos muchas cosas más que conversar y que enseñar y mostrar, pero ha sido muy interesante, de verdad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, nos veremos entonces la próxima semana y los espero
con otro nuevo tema. Muchas gracias. Hola amigos, los saludo con mucho cariño, por supuesto, pero también con el objetivo de informarles que se va a celebrar el tercer encuentro internacional Europa-Cuba con relación a la guerra mediática que existe contra mi país y que desgraciadamente los medios de comunicación europeos replican sin tener ni siquiera el momento para sentarse a investigar la noticia, para buscar la verdad de esa noticia. Y eso es lo peor que nos ocurre siempre, es decir, que muchos periodistas, muchos profesionales se convierten simplemente en papagayos de lo que dice Estados Unidos de Norteamérica. Lo que hace que muchas personas en Europa tengan información errónea de lo que ocurre realmente en mi país y en el resto del mundo. Por eso es muy importante este encuentro en Venecia, el próximo julio, para poder debatir cómo hacerle frente a estas mentiras, cómo frenar esa desinformación, pero lo más importante, cómo llegarle a las personas más humildes, más simples, a través de la radio, a través de las redes sociales, para poder ubicarlos digamos que en tiempo y espacio, lo que está ocurriendo realmente en Cuba y en el resto del mundo. Es muy importante para nosotros este tipo de solidaridad, porque la mentira hace mucho daño. Por eso toda esta, digamos, red de información alternativa que se está formando, que se está creando, es muy importante para Cuba y para el resto del mundo, para que esa parte del planeta, ese que llaman primer mundo, sepa realmente lo que ocurre y tenga conciencia de que sin nosotros, ustedes no pueden existir. Entonces hay que hacer puentes de solidaridad, pero fuertes, grandes, para poder hacer un mundo mejor y más justo para todos. ¿No les parece? Un abrazo. Sindicato de Visitadores Médicos, Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado, Central de Trabajadores Argentinos.